Hola, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a la charla virtual del día de hoy. Es un gusto darles la bienvenida a nuestra sesión de conferencias interactivas de Psijus, un espacio dedicado al análisis, reflexión de temas jurídicos y sociales. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia, el sistema interamericano y la sentencia del caso de Ernestina Asensio Rosario, un asunto que invita a reflexionar sobre la protección de los derechos humanos, así como también la responsabilidad del Estado y el gran papel que éste conlleva. La persona que nos va a guiar el día de hoy va a ser la maestra Claudia Ivette Morales Núñez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y actualmente se encuentra cursando la maestría en Política Criminal en la misma institución. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como consultora en importantes instancias jurídicas, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Su trabajo se ha enfocado principalmente en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, un tema de gran sensibilidad y relevancia en el contexto actual. También ha colaborado con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, donde ha aportado su experiencia tanto en el análisis jurídico y en el desarrollo de estrategias relacionadas con lo mismo. Pues maestra Claudia, le damos la bienvenida por parte de Ipsijos y sin mayor preámbulo le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Giselle, y pues muchas gracias al Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales por esta invitación. Como bien lo mencionas, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes primero lo que es el sistema interamericano, cómo se compone, cuál es el funcionamiento de este, para después analizar el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario ante la Corte Interamericana. Vamos a reflexionar sobre los hechos, sobre todo lo que formó parte del núcleo duro de la determinación de la sentencia y también analizar algunas reflexiones sobre este caso y el derecho de acceso a la justicia. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos primero, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial y después de que se dieron a conocer las atrocidades que sucedieron en los campos de concentración, los delitos de lesa humanidad como el genocidio, la desaparición forzada, pues la comunidad mundial identificó la necesidad de pues promover y proteger los derechos humanos vía regional a través de esta especie de protección internacional. Y eso mismo sucede en la región de las Américas. Y pensemos que este tipo de protección, pues, surgen dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es importante que aquí entendamos que este tipo de derecho lo que va a generar es una protección específica para todas las personas por violaciones cometidas por los estados. Las violaciones cometidas por los estados generalmente tienen que ver con esta cuestión del poder, la gobernabilidad, que en el exceso de lo que se realice puede generar lesiones a la vida, a la integridad, a la salud, la libertad de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los estados. Y precisamente por eso nace esta necesidad de que estos derechos sean reconocidos a nivel internacional, se garanticen en los marcos internacionales, en los marcos domésticos y a la vez se promuevan estos derechos. Y aquí es importante, es algo que siempre se mantiene como dentro de la discusión, si se desplaza a la soberanía, no se desplaza a la soberanía, lo que es una expansión de un sistema de protección contra lo que hacen los individuos, digamos, contra el Estado. Y justamente hay un principio que es muy importante es, hablarlo, que es el principio de progresividad. Y esto es importante porque incluso este también fue un principio que se analiza en la sentencia que vamos a ver el día de hoy. La progresividad, pues, es una de las características fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos y lo podemos entender así, es como esa cuestión o ese principio que permite acotar y racionalizar el poder estatal frente al individuo.
Y por eso es importante que siempre lo tengamos presente. Progresividad en los derechos humanos significa que algo que ya está establecido no puede ir en retroceso. Por ejemplo, en estas discusiones que se han tenido sobre el marco laboral de las 40 horas, ya se habían establecido varias, digamos, desde los movimientos sindicalistas de los 50, incluso desde antes, cómo se fueron ganando estas luchas por la regulación de las horas que se tienen que trabajar. Entonces, en un principio de progresividad, no se puede pensar que se puedan limitar y dejar de reconocer y dejar de proteger los derechos ya ganados. Y precisamente ya en el sistema interamericano lo que sucede es que se genera una conferencia interamericana que está especializada en materia de derechos humanos. Se llevó a cabo en San José, Costa Rica, entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969. Por eso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos también se le conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. Entra en vigor en 1978, de acuerdo a las reglas que se tienen en el marco de los derechos, del derecho internacional. Los pactos, las convenciones tienen un momento para entrar en vigencia cuando existe cierta cantidad de países, de estados que reconocen, firman y ratifican las convenciones, ¿no? Es importante mencionar que este instrumento cambia mucho la naturaleza jurídica de otras declaraciones que habían previamente, porque precisamente las otras convenciones solamente reconocían los derechos, mas no generaban todo un sistema y un mecanismo para la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces aquí, con este pacto de San José, con la Convención Americana, ya se generan digamos, estos sistemas, este sistema de protección, estas autoridades, por así decirlo, o estos entes que se encargan de la vigilancia y protección de los derechos humanos en la región de las Américas. ¿Cuáles son? A través de sus órganos, que menciona el artículo 33 de la Convención, son los órganos competentes para conocer de estos asuntos derivados del cumplimiento de lo que los estados están comprometiendo. El primero, como ya lo mencionaron en la introducción, pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta se ubica en Washington, D.C., está ahí su sede y es a donde se realizan las peticiones, se solicitan medidas cautelares, es donde se lleva a cabo el estudio del fondo para determinar si una violación que ha sido denunciada ante el sistema interamericano, que se esté violentando la convención, va a pasar ya a un proceso de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el otro órgano que está conformado en el sistema, y este tiene su sede en San José, Costa Rica. Es importante que lo pensemos así. A mí me gusta hacer esta analogía, esta metáfora para explicar cómo funciona cada uno. Pensemos que la Comisión Interamericana es como el Ministerio Público, donde tú vas y denuncias y entonces se encargan de hacer la investigación o de promover una conciliación, porque también hay procedimientos de conciliación entre quienes denuncian y los estados. Son las soluciones amistosas, así le llaman. No necesariamente todo termina en un litigio, pero ahí también se analizan las cuestiones de fondo de lo que dejó de protegerse por parte del Estado y cuál es el exceso que cometieron para entonces hacer un plan de medidas de reparación. Pero si eso no se llega a concretar, entonces es cuando ya la comisión decide en el análisis, el estudio de fondo, que existieron ciertas violaciones y es cuando ya se litiga este caso ante la Corte Interamericana. Entonces es así como me gustaría que lo pensemos, porque es como una forma más cercana para entender cómo funcionan estos dos sistemas, guardando sus debidas distancias y también sus debidas reglas, porque también tienen sus propios procesos. La comisión, entonces, pues ya vimos, es un órgano principal, es autónomo, digamos, deriva de las cuestiones que se ven en la Organización de los Estados Americanos, se le aporta dinero a través de estas cuestiones de la organización y su mandato surge precisamente por la Carta de la OEA. Su principal función es observar y defender los derechos humanos, no solamente mediante la recepción de estas, digamos, denuncias o estas cuestiones que las personas pueden acudir a la comisión, sino también en generar diversos informes
Han generado informes en muchas materias, en cuestiones de prisión preventiva, en cuestiones incluso tienen relatorías especiales como de libertad de expresión, de los derechos de las mujeres, derechos de infancia. Entonces, se generan este tipo de informes con la intención de identificar dónde se pueden fortalecer algunas cuestiones. También realizan visitas a países, han hecho visitas, por ejemplo, las que llaman visitas in loco, y de ahí también generan una serie de informes o de recomendaciones para mejorar la situación, sí, dependiendo de lo que vayan a o lo que vayan identificando en sus visitas. Y pues una de las cuestiones que desde 2014 se generó en el marco de la Comisión Interamericana son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes. El primero fue para el caso Ayotzinapa, que justamente deriva de las medidas cautelares cuando los representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, presentan estas medidas vía remota, vía correo electrónico, se generan las medidas cautelares y en el marco de esas medidas cautelares, la 403-14, pues se abre esta situación de la necesidad de traer a un grupo de expertos para que acompañen la investigación, revisen las medidas de atención a las víctimas y generen recomendaciones en materia de búsqueda. Es el primero y ya han ampliado este tipo de mandatos pues hay un GIEI Honduras, ha habido un GIEI Venezuela, donde identifican que es necesario también el acompañamiento de este tipo de grupo de expertos. Incluso recientemente también para el caso del feminicidio de la lideresa ambiental Berta Cáceres. Entre sus funciones, como ya vimos, pues realiza estas investigaciones, somete los casos a la jurisdicción y actúa como representante de quienes van y denuncian las violaciones ante la Corte Interamericana. Y pues ya, pues también otra de las funciones es que esta cuestión de las opiniones consultivas son importantes porque se someten a consideración de la Corte y también lo puede promover la propia Comisión Interamericana. También las personas, los estados incluso también pueden decirle a la Corte, oye, tenemos este derecho, está dentro de la Convención Americana. ¿Cómo nos ayudas a interpretarlo? ¿Cuál es el alcance de ese derecho? O si existen nuevas cuestiones relacionadas con cuestiones sociales, por ejemplo, inteligencia artificial o las empresas o la libertad de expresión, le solicitan a la Corte que interprete los derechos bajo esos nuevos principios o esos nuevos criterios. Y el otro, digamos, el otro órgano, que es la Corte, pues es una institución judicial, o sea, es más una cuestión de judicatura. Su objetivo precisamente, pues, es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados como la Convención Belém do Pará, las convenciones sobre discapacidad, las convenciones sobre infancia, que se han emitido en el marco del sistema interamericano. Se integra por 7 jueces, todos nacionales de los Estados miembros de la OEA. Cuando un juez, digamos, hay una decisión que se tiene que ver sobre un país en el que el juez es nacional, se pueden excusar debido a, pues, esta situación de que son nacionales del país que se encuentra bajo este análisis judicial que realiza la Corte. Y como ya veíamos, pues tiene la función consultiva, pero también la función contenciosa. En la función contenciosa es determinar la responsabilidad y el alcance de la responsabilidad por las violaciones que un Estado ha cometido por violentar los derechos consagrados en la Convención Americana o en cualquiera de los otros tratados que se han emitido en el marco del sistema interamericano. Por lo tanto, es importante que sepan que no es como todos los estados pueden ir, no, se requieren de ciertas características. Para que un estado pueda ser sometido a digamos, la función jurisdiccional, la función judicial de la Corte, tiene que haberse realizado un depósito de ratificación o adhesión a la convención, porque es como decir, autorizo yo estado, esta cuestión de la soberanía no se pierde, sino que se amplía y dice, sí, acepto la competencia de la Corte para determinar en el fuero internacional si existen o no violaciones por mi conducta como Estado. Y entonces ahí es cuando se realizan estos instrumentos de adhesión, de ratificación, y ya decidirá entonces la Corte si existe la violación o no después de que se haya aceptado esa competencia. Si un hecho se realizó
en el periodo en el que no se había aceptado la competencia, ahí existen excepciones que los estados emiten diciendo es ratia temporis, es decir, es una cuestión de tiempo y como está fuera de donde ya acepté la jurisdicción, ya no me aplica. Sí se han aplicado, en el caso de México se aplicó, por ejemplo, con el caso de Alfonso Martín del Campo Dot, donde se mencionaba esta situación de que no se había realizado la aceptación de la competencia de la Corte. Entonces, por eso es importante, porque ya aceptando, entonces es cuando decide la Corte Interamericana si hubo violación de un derecho o libertad protegido por la Convención. Y además, no solamente es decir, sí, tú como Estado has violentado a la persona, sino que además también genera todo un sistema de reparaciones que tienen que ver con medidas no solamente de decir, reconoces el daño, repara o resarce lo que se ocasionó por eso, sino también toda una serie de medidas orientadas a la integridad personal, física, psicológica, médica, incluso comunitaria para poder restituir o por lo menos restablecer los derechos en la medida de lo posible o la situación que se pueda restablecer. Es importante porque muchas personas piensan que es nada más la parte de la indemnización, sí es importante, pero hay otras cuestiones también, por ejemplo, como publicación de sentencias o la parte de las disculpas públicas. Es importante aquí, por ejemplo, en el caso de México, México no firmó originariamente la Convención Americana, se adhiere mucho después, su instrumento de ratificación es del 2 de marzo del 81 y entra en vigor ya para México hasta el 24 de marzo de ese año. Pero la competencia surge, digamos, ya aceptando la competencia de la Corte Interamericana, es mediante un depósito del instrumento de aceptación que se realizó el 16 de diciembre de 1998. Eso es importante porque a partir de esa fecha es cuando ya se pueden identificar toda esta serie de sentencias que se han emitido en contra del Estado mexicano por violaciones cometidas después de esa fecha. Y esta función consultiva que les comentaba, pues es que le preguntan precisamente a la Corte Interamericana, oye, ¿nos puedes ayudar a identificar el alcance o cómo interpretas el alcance de esta protección, de este derecho? ¿Cómo sucede, por ejemplo, ahora en materia medioambiental? Hay varias opiniones consultivas que están ahí, el alcance de la inteligencia artificial, el alcance de la protección a los derechos ambientales. Y recientemente, por ejemplo, el año pasado, pues la opinión consultiva 31/2025 es un claro ejemplo de cómo se empieza a ampliar esta función consultiva. La opinión va enfocada en lo que es el derecho y el alcance al cuidado, más bien al alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Es importante, al menos en el contexto mexicano, donde ya hemos visto que incluso hay pues en el compromiso 55 del Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay una línea específica sobre cuidados. Es importante, leanla si les interesa la opinión consultiva, surge por parte de Argentina, llevan esta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana y se desarrolla todo un desplegado de lo que es el derecho al cuidado, porque en México lo estamos viendo únicamente al cuidado de infancias, de niñas, niños y adolescentes, pero en la opinión consultiva es mucho más extenso, se habla de cuidado de personas con discapacidad, con personas de cierto tipo de enfermedades y el autocuidado de quien cuida. Y se generan toda una serie de planteamientos respecto a política pública en materia de seguridad social, respecto a política pública de corresponsabilidad, de cuidado, de licencias de paternidad, de licencias de maternidad, de licencias extendidas. Entonces es muy interesante porque ahí ya está entrando este debate incluso en el sistema interamericano. Y ahora sí, después de este breve panorama de cómo funciona el sistema interamericano, cómo está México ante este sistema, pues analicemos el caso de la señora Ernestina Asensio Rosario. Este es un caso muy, muy, muy fuerte, tiene varias cosas. Nos enteramos de que ya existía la sentencia porque en diciembre del año pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emiten un comunicado donde dan a conocer pues que ya hay una resolución de la sentencia, ¿no? Que ya fue notificada, pero la sentencia en realidad se emite por la Corte Interamericana hasta desde el 30 de septiembre de 2025.
Piénsenlo que es un poco como lo que sucede con la Suprema Corte, que pues hace el engrose y hasta que esté el engrose se hace como público. Es muy parecido. Aquí la sentencia ya estaba desde el 30 de septiembre, fue notificada incluso la resolución en audiencias públicas. Estas se pueden seguir también a través del canal de YouTube de de la Corte Interamericana. Y ya digamos, el extracto, el texto ya se puede localizar a partir de diciembre de 2025 en la página de la Corte, pero también en páginas del gobierno mexicano, porque es obligación también, al menos Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, en la parte de derechos humanos publican la sentencia porque incluso es una de las medidas de reparación. En este caso, por ejemplo, México dice sí, reconozco parcialmente mi responsabilidad, pero aún así presentaron dos recursos de excepción preliminar: falta de agotamientos de recursos internos y ausencia de litis. Solamente que estos no iban encaminados, digamos, como a los hechos o a la parte más contenciosa del asunto de la sentencia del caso de la señora Asensio, sino que más bien tiene que ver con cuestiones relacionadas con el acceso al expediente. No tanto por la familia, sí hay una cuestión ahí, sino por personas que estaban acompañando a la familia, que eran como entre periodistas, también personas investigadoras en temas de derechos humanos y que tiene que ver más con temas de transparencia. Es muy interesante ahí, por ejemplo, el razonamiento que realiza la Corte Interamericana respecto al alcance precisamente del derecho de acceso a la información por personas que no están dentro de la litis. Pero siempre en el caso de las familias es un derecho absoluto. Ellos tienen derecho a acceder al expediente, quienes estén involucrados. Y entonces por eso la Corte Interamericana no acepta las excepciones y analiza también esto como parte de, digamos, completa la parte que se presenta por parte de la petición de las familias, lo que lleva a cabo la investigación del fondo por parte de la Comisión Interamericana y la deliberación que se realiza en sede interamericana. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues la señora Ernestina Asensio Rosario era habitante de la Sierra de Songolica en Veracruz, pero digamos, esta zona es una de las que registra mayores niveles de violencia contra las mujeres indígenas, ¿no? Históricamente se ha identificado que en esta zona hay altos niveles de violencia de género y además, pues no era el único caso. Entre 2007 y 2008 se registró una serie de casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, muchas muy, muy, muy graves, igual que el caso de Ernestina. Y esto nos habla de que pues este hecho se enmarca en fallas sistémicas de protección reforzada a mujeres. ¿Por qué es una protección reforzada? Porque precisamente México ya tenía una sentencia, que es la del campo algodonero, de Claudibel González y otras contra el Estado mexicano, porque ahí se hablaba precisamente de cómo, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, que es una convención para evitar estas cuestiones de violencia de género, pues establece lo que se denomina protección reforzada cuando existen características como las que estaba presentándose en el contexto de la señora Ernestina Asensio. ¿Por qué? Porque era una persona habitante de una comunidad indígena, perteneciente a una comunidad indígena, pero además es monolingüe, es decir, ella solamente hablaba náhuatl, no hablaba español. Y la zona en la que ella vivía, pues tenía varias cuestiones de precarización. Había falta de acceso de caminos, falta de acceso a servicios, no tenían, digamos, forma de comunicarse o que otras personas pudieran acudir a solucionar cuestiones relacionadas con el sistema educativo, con el sistema de salud. Entonces, esta alta precarización generaba estos deberes de protección reforzada. Y pues además sabemos que en al menos 2007, entre 2006 y 2012, el Estado mexicano generó toda una estrategia de seguridad militarizada en el denominado, pues en esto que le llamaron la lucha contra el narcotráfico, pero en México, pues se identificaron a través de lo que se denominaron los operativos conjuntos. Y hubo operativos conjuntos en la mayoría del país y uno de ellos, pues precisamente fue Veracruz. Se desplegaron estas operaciones de seguridad militarizada y justo en la comunidad donde
donde vivía Ernestina y su familia, pues instalan una base de operaciones y esto, pues ellos dicen, con el fin de disuadir e inhibir cualquier tipo de acción violenta por parte de expresiones subversivas. Esto, pues obviamente aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos y precisamente, pues 25 de febrero de 2007, Ernestina es encontrada por una de sus hijas. Ella todavía estaba con vida, pero estaba en muy mal estado físico. La encuentra en muy malas condiciones y además algo interesante y que es punto toral de toda la discusión que también se abre en sede interamericana es que este hallazgo ocurre a 300 metros del lugar de la base de operaciones que se había instalado para este operativo conjunto. Entonces, pues aquí es donde los familiares de Ernestina tratan de salvaguardar parte de su integridad, buscan auxilio. Ella en el traslado les comenta que pues los soldados la habían violado, que la habían violentado sexualmente y sin embargo, a pesar de que trataron de moverse, pues Ernestina recibe atención médica hasta 10 horas después. ¿Por qué? Porque la unidad más cercana estaba cerrada porque era fin de semana y trataron de identificar gente que brindaba servicios de atención médica hospitalaria privada. No les pudieron atender por la gravedad de las heridas y el mal estado físico que presentaba Ernestina y les dicen trasládense a Río Blanco, pero hasta que llegan es cuando la pueden atender y esto sucede 10 horas después de que sucede digamos, que encuentran a Ernestina en las condiciones en las que estaba. Y ya la valoración realizada en el hospital regional, pues los médicos mencionan que se identifica una rectorragia, es decir, una hemorragia vía rectal. Le empiezan a decir que es necesario para poder salvar la vida de Ernestina, pues una intervención quirúrgica. Sin embargo, lamentablemente, pues la señora Ernestina fallece antes de que la operación suceda. Y otra cosa muy importante es que la familia de Ernestina, tanto la familia como Ernestina, pues son monolingües, no hablaban español y tampoco el hospital contaba con traductores del náhuatl, lo que también dificultó que les pudieran explicar qué es lo que estaba pasando o cuál era el estado de salud de la señora Ernestina Asensio. Ya con los hechos, pues al tratarse de una muerte violenta por las características, por lo que se mencionó por parte de la familia, pues la fiscalía inicia la investigación y realiza peritajes donde identifican o indicaban violencia sexual ejercida por al menos 3 hombres. Esto por resultado de los hallazgos de restos de líquido seminal al momento de practicar la necrocirugía o practicar, o también llamada autopsia. Y pues ellos identifican dentro de los dictámenes que hubo como causa de muerte, una mecánica traumática porque identificaron lesiones como traumatismo craneoencefálico y luxación de vértebras cervicales. Entonces, el caso se da a conocer, en medios se empieza a hacer, digamos, este ruido, se empieza a publicitar el caso y hace que, pues, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, radique una queja de oficio el 27 de febrero de 2007. Pocos días después, incluso en el marco del 8M de ese año, 6, 7 y 8 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son, digamos, pues el mando y la Secretaría donde estaba el ejército, donde estaba esta base de operaciones adscrita, reconoce la violencia sexual ejercida contra Ernestina y que ya se encontraban realizando las diligencias de investigación por parte de la Procuraduría Militar, porque aperturaron incluso una investigación. Exhuman el cuerpo de Ernestina justamente en el marco tanto de la queja como de la investigación que estaba realizando la Secretaría de Defensa Nacional, pero digamos que entre estas nuevas indagaciones, esta nueva investigación que se estaba generando, pues el 13 de marzo de 2007, el expresidente Felipe Calderón, quien era que estaba al frente de los operativos conjuntos, que fue parte de su estrategia de seguridad pública, pues realiza una de las declaraciones más desafortunadas, entre varias otras, en la que afirma que pues la muerte de Ernestina no es causada por, digamos, lo que se identificó en primer momento por la Fiscalía de Veracruz, sino que más bien fue una gastritis crónica no atendida.
Esa fue digamos, su declaración, se hizo pública, se hizo mucho ruido y entonces esto generó todo un efecto disuasorio, generó todo un mecanismo de impunidad a partir de esta declaración que pues obviamente repercutió en el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque empieza una tensión entre el gobierno federal y el gobierno local, pues ambos defendían que los peritajes estaban bien realizados, que había método científico, lo que decía la Fiscalía de Veracruz, también lo que decía la CNDH, que incluso a los peritos de la Fiscalía de Veracruz les inician procedimientos, les inician en órgano interno de control, responsabilidades administrativas, son despedidos sin causa justificada. Esto lo analiza también la Corte Interamericana, no tanto como si amplía esta cuestión de protección, pero sí llama la atención respecto a que fueron despedidos y en los laudos y en los procesos laborales no se identifica que ellos hayan tenido una causa justificada de despido. Entonces son indemnizados, pero no han regresado a trabajar en estas condiciones, al menos lo que menciona la sentencia. Pero además también, pues en el Instituto Nacional de las Mujeres de ese entonces, ahora es Secretaría de las Mujeres, pero en ese entonces cuando eran mujeres, la titular del INMujeres también descalifica lo que señala la familia de Ernestina y dice que pues es que no era, era difícil tener certeza de lo que dijo debido a la condición en la que se encontraba. Y claramente esto es un tema de revictimización. Y tanto lo que dijo el expresidente como lo que dijo la extitular del INMujeres constituyen esquemas de victimización por la calificación que están realizando a los hechos y a digamos, a lo que sucedió con la señora Ernestina Asensio. Esto pues hace un giro en las investigaciones, ya la Sedena en abril rectifica y dice, no, 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 lo que dije antes no era, no sucedieron así las cosas, mi investigación tiene otra vertiente y justamente pues también la CNDH emite una serie de comunicaciones en la que indica que hubo notoria negligencia e impericia por parte del personal de la Fiscalía de Veracruz, resultando en falsos positivos. Y esto pues lleva esta presión ya, digamos, desde el ámbito federal hacia lo local, genera una decisión de archivar el expediente porque no se pudo probar que hubo comisión de delitos, de que no hubo un delito y entonces pues es importante para ellos, en ese momento fue importante para ellos decir, no, vamos a archivarlo. Pero obviamente hay ahí una cuestión. Mientras estaba decidiendo esto, pues la familia de la señora Ernestina fue trasladada por parte del gobierno de Veracruz a la Ciudad de México y justamente lo hacen en el periodo en el que ellos podían haber interpuesto una apelación o pudieron haber generado algún tipo de recurso para solicitar que no se archivara el expediente. Al final esto no sucede, pero genera toda una serie de situaciones jurídicas, amparos y demás que empiezan a trascender y cuando se agota en sede interna toda la posibilidad es cuando el caso llega a la sede interamericana, se presenta ante la Comisión Interamericana y es donde se empieza a evaluar el fondo, evaluar las violaciones, evaluar la información contenida en los expedientes, tanto los de la Fiscalía antes del cierre, como lo de la CNDH, como toda la información pública que se ventiló del caso. Y así, pues, la corte analiza toda esta información, llevan a diversos peritos, empiezan a identificar si hubo o no estas falta de pericia o si hubo negligencia en los primeros peritajes y la corte empieza a darle forma a su resolución. Primero, pues, hace un análisis de las violaciones cometidas en perjuicio de mujeres indígenas, que además es una persona, una mujer indígena adulta mayor en un contexto de precarización monolingüe. O sea, es un claro ejemplo de la interseccionalidad de diversas cuestiones que pues ponían en una especial esfera de protección a la señora Ernestina y a todas las mujeres que comparten características y por eso es necesario que se realice ese análisis bajo el enfoque interseccional. Y pues esto, porque justamente, como les decía, ¿no? La comisión también tiene, el sistema interamericano tiene relatores especiales
Y uno de ellos menciona, bueno, es que hay que recordar que en contextos donde se está militarizando la seguridad, sobre todo militarizando la seguridad en territorios indígenas y tribales, pues las mujeres indígenas son particularmente más susceptibles de estos efectos negativos. Niñas, mujeres, niñas indígenas, pues están expuestas al riesgo de sufrir actos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad militarizada y agentes del orden. Este es como parte de lo que analiza dentro de la parte del fondo por parte de la Corte Interamericana. Y entonces ya con toda esta claridad de haber revisado el expediente, haber revisado todo, haber recibido testimonios, el fondo sobre el contexto, determina lo siguiente, ¿no? Que efectivamente la señora Ernestina Asensio Rosario pues fue víctima de una violación sexual que se cometió el 25 de febrero de 2007. Y esto porque la información que tienen ahí, tanto la pericial como la de testimonios, pues llevan a concluir que esta violación sexual fue realizada por parte de miembros del ejército mexicano y por lo tanto, al ser el ejército mexicano parte del Estado, pues es una agresión atribuible al Estado mexicano. El Estado vulneró los derechos a la integridad personal de la señora Ernestina, pero también a la honra y a la dignidad por los comentarios que se realizaron por parte de altas autoridades a nivel federal, tanto el expresidente como la extitular del INMujeres, y porque además no hubo esta cuestión de abstenerse de a cualquier otra práctica violenta contra las mujeres en esta zona y porque además también ellos dicen prevenir y sancionar la tortura. ¿Por qué? Porque en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana se ha establecido que la violencia sexual ejercida en contextos de, digamos, conflictos internos, de seguridad militarizada, de presencia de Fuerzas Armadas, genera estas vulnerabilidades y que incluso la violencia sexual en esos casos se puede equiparar a lo que es la tortura. Entonces, México no garantizó esa protección reforzada, esa protección de vida y por lo tanto hubo un perjuicio en contra de la señora Ernestina Asensio Rosario y su familia. Y por lo tanto, empieza a analizar también las afectaciones generales, no solamente en la situación de que pues la familia de Ernestina no pudo tener acceso a una adecuada atención médica porque se tuvieron que trasladar y hasta 10 horas después lograron que la señora Ernestina fuera atendida. Entonces eso lo considera la Corte Interamericana como una afectación general. Y no solamente afecta, digamos, la integridad, sino también los derechos a la vida y a la salud, porque generalmente esto es algo que pone muchas veces la Corte Interamericana en sus sentencias también respecto a analizar cómo se están haciendo la atención a estas obligaciones de carácter progresivo, que es lo que veíamos, cómo la progresividad, el principio de progresividad está presente porque se requiere esta protección frente a el poder estatal, pero que ya que una vez están ganando estos derechos ya no se pueden dar menos de esos derechos y por lo tanto es una obligación de exigibilidad inmediata al Estado decir, tú me estás diciendo que garantizas el derecho a la salud, pero tus obligaciones no las estás cumpliendo porque estás haciendo lo mínimo y no estás haciendo lo que debe de ser progresivo, no estás generando la protección amplia a la salud porque tu hospital donde pudieron atender a esta mujer que venía con estas características y que además no tenían traductores de náhuatl de español a náhuatl, pues estaba 10 horas de su comunidad o 10 horas de donde sucedieron los hechos. Y por lo tanto, pues el tribunal destaca esta obligación, este deber estatal de asegurar el acceso a las personas a servicios esenciales de salud, pero no solamente que esté ahí una clínica, sino que pues sea mediante una prestación médica de calidad, que sea eficaz y además también que se generen verdaderas condiciones de mejorar la salud de la población. Ya en este aspecto del derecho a la salud, pues el Estado incumple con esto de los elementos de disponibilidad y accesibilidad de los servicios y justamente pues esto llevó a la mala calidad de la víctima de la señora Ernestina Asensio, pero todo esto llevó a complicar su estado de salud y que al final hubiera un fallecimiento porque no hubo condiciones para atenderla, porque la familia no encontraba un lugar para llevarlo a una clínica cercana, no había quien les atendiera tampoco en el idioma náhuatl y por lo mismo pues hay una afectación grave al derecho a la salud y a la vida.
Y pues sí, constataron que también con parte de lo que dijo la CNDH es que sí, había evidentemente un servicio médico deficiente. Y eso es lo que también está en el foco de esta sentencia, cómo se requiere esta atención a la salud que sea disponible, accesible y de calidad, sobre todo frente a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En la investigación, pues precisamente la Corte menciona esta situación de, oye, los pronunciamientos que emitió el expresidente y los que emitió la ex titular del INMujeres, pues son pronunciamientos de altas autoridades que tuvieron un impacto negativo porque obstaculizaron la investigación. Es decir, ya no había una forma de llevar una investigación imparcial porque ya había un juicio previo respecto a cómo sucedieron los hechos y dejan de lado toda esta situación de la investigación, identificar a los responsables, generar las sanciones debidas y atender todo el marco reparatorio. ¿Por qué? Porque ya hubo un juicio previo en el que decían, no, no fue violencia sexual, no fue tortura, no fue esto, fue una gastritis crónica mal atendida. Y eso además revictimizó a la familia, revictimizó a la señora Ernestina y hay que tomarlo en cuenta también porque se realizaron digamos, este tipo de pronunciamientos empleando estereotipos perjudiciales contra personas indígenas, mujeres mayores y en situación de pobreza. Entonces, esto lo menciona así tal cual la Corte Interamericana en su sentencia. Esto es un aspecto muy negativo por parte de las autoridades hacer este tipo de pronunciamientos porque generan una investigación que ya no es imparcial, sino que pues ya está cargada hacia una resolución y además porque deja de desconocerse el deber de debida diligencia reforzada, que esto es algo que también está dentro de las sentencias de la Corte, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La debida diligencia reforzada es que todas las autoridades encargadas de la investigación tienen que hacer todo lo que corresponde con protocolos, que corresponde con la norma, que debe de aplicarse perspectiva de género, perspectiva de adultos mayores, perspectiva de comunidades o personas pertenecientes a comunidades indígenas, y eso eleva los estándares. Por ejemplo, también la Fiscalía tendría que tener ahí la situación de contar con intérpretes de español a náhuatl para ir explicando el proceso de investigación a la familia. No había estándar de perspectiva étnica ni de género y por lo tanto no se realizó esta evaluación minuciosa de las líneas de investigación. No se practicaron las pruebas necesarias para establecer la verdad y también para identificar a los responsables sobre lo sucedido a la señora Asensio Rosario. Y además, en todo esto, pues también como vimos, la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, al ser, digamos, la autoridad encargada de la investigación en el foro militar, pues eso también llevó a restricciones y además esto es contrario a los parámetros digamos, de investigación o de lo que menciona la Corte Interamericana, sobre todo, por ejemplo, véanlo en el caso Radilla, que también es de contra México, se enmarca toda esta situación del fuero militar. ¿Por qué? Porque un foro militar no puede estar investigando cuestiones relacionadas con violaciones o con delitos cometidos por parte de elementos de Fuerzas Armadas contra población civil, porque precisamente tendrían como estas cuestiones de excepcionalidad que les pueden proteger y generar impunidad frente a la respuesta que tienen que dar a la sociedad. Entonces, también eso lo analizan en la sentencia del caso de la señora Ernestina mencionando esto, ¿no? La jurisdicción militar no ofreció garantías de independencia ni de imparcialidad. Y pues también en el caso de de la familia de la señora Ernestina, pues enfrentaron estas barreras en el acceso a la justicia por ser personas indígenas monolingües, porque no pudieron acceder al expediente en lengua náhuatl y porque no pudieron conocer sus derechos procesales. El hecho de que hayan sido trasladados cuando podían haber interpuesto los recursos para frenar el archivo del expediente, pues justamente les impidió el acceso a la justicia para identificar responsables, para saber lo que pasó, para obtener medidas de reparación y es parte de lo que generó todas estas cuestiones de cadena de impunidad. Las reparaciones, pues efectivamente, la primera es el Estado debe conducir una investigación penal exhaustiva y seria, incluso en febrero de este año, más o menos por el 26-28 de febrero
de 2026, la Fiscalía General de la República dio a conocer que va a traer el caso de la señora Ernestina y lo van a investigar en su Fiscalía Especializada de Delitos de Género, la FEBIMDRA. Y pues este ya es parte del cumplimiento de las reparaciones cuando se haga, digamos, porque también las sentencias que generan estas reparaciones son analizadas posteriormente por la Corte Interamericana para conocer el estado del avance de la reparación debida, ¿no? Entonces, ya hay parte de este cumplimiento cuando la Fiscalía General de la República atrae la investigación para realizarla bajo estos estándares, ¿no? Porque tienen que investigar la violación sexual, la tortura, la muerte y con esto, pues, identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Pero también ya les comentaba, no solamente hay este tipo de reparaciones, no solamente es la indemnización, lo que genera la Corte Interamericana es todo un marco de reparaciones que se pueden considerar integrales porque buscan una mejor restitución, buscan resarcir lo mejor que se pueda tanto a la familia, al individuo como a la comunidad. Y por lo tanto, pues dentro de las reparaciones que emite la Corte Interamericana en ese sentido, pues está la de ordenar un tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en beneficio de los familiares de la señora Asensio. Pero también publicar la sentencia, que ya vimos también sucedió porque ya dieron a conocer tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación que la sentencia ya es pública, se ha publicado, generalmente también la publican en portales de la CNDH o incluso, por ejemplo, Fiscalía de Veracruz también en algunas sentencias se pide que la publicación se haga por parte de la primera autoridad, ¿no? Por ejemplo, podría ser la Fiscalía de Veracruz. Hay un acto público de reconocimiento y disculpa dentro del año posterior, entonces posiblemente este año sepamos de ese acto de disculpa pública y becas de estudio para los familiares supervivientes de la señora Ernestina. Garantías de no repetición. Estas son las que están enfocadas en que estos hechos no vuelvan a suceder ni con Ernestina, ni con la comunidad de ahí de la Sierra de Songolica, ni con ninguna otra parte en el estado, pero sí atienden de primera, digamos, de primer fondo, de primer momento a esa zona. Medidas de formación y capacitación de funcionarios públicos es lo que genera toda esta serie de cursos que de pronto se imparten en instituciones como de derechos humanos, de sistema interamericano, de derechos de la mujer, de derechos de las personas indígenas, de protección integral, pero también adecuación y financiamiento para que el Centro de Salud de Soledad Atzompa, que fue el primer lugar al que intentaron llevar a la señora Ernestina, pues ya tenga servicios ampliados y no solo sea como una clínica que opere de lunes a viernes y que en fin de semana pues no se pueda acudir a ella. Elaborar un protocolo para la atención médica, el acceso a la justicia de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual. En México ya tenemos una norma oficial mexicana, pero se tiene que generar a partir de esta norma, con la sentencia y con los más altos estándares en la materia, pues un protocolo que vaya dirigido a mujeres indígenas, ¿no? Pensemos también que en este protocolo se debe de estar pensando en personas intérpretes o cursos para que se pueda interpretar el idioma de una comunidad indígena, del español al idioma de la comunidad indígena, porque si no, de todos modos no se está cumpliendo, no se está alcanzando este máximo estándar de protección y precisamente por eso es necesario medidas a favor de la accesibilidad lingüística. Y para ir cerrando lo que es esta charla con ustedes, me gustaría generar estas cuestiones relevantes para reflexionar, ¿no? La interseccionalidad. Ya vimos las condiciones en las cuales se da el contexto de los hechos, quién era Ernestina, pues no se puede dejar de lado este contexto, ¿no? Una mujer indígena, nahua, monolingüe de 73 años que vive en una comunidad donde había carencia de servicios porque el Estado no había generado esta situación de generar un camino, de tener una clínica de atención más con servicios de salud ampliada y por lo tanto, pues
podemos identificar que esto no solamente es violencia, la violencia que vive en un primer momento con el hecho delictivo, sino también toda esta violencia institucional y sistémica. El Estado la descalificó con los comentarios de las altas autoridades, el peritaje fue cuestionado y entonces silenció lo que sucedió y obviamente el discurso pues también enterró dos veces o intentó enterrar dos veces la verdad de lo que estaba sucediendo. Y esto porque, como lo vimos también, parte de los estereotipos, parte de estas situaciones también del el racismo interiorizado que se tiene, de decir, no, pues es que hablaba así y las condiciones pues no se le pudo entender, no, pues es que fue una gastritis que fue mal atendida. Entonces, todo esto es parte de esta violencia institucional que estuvo presente en el caso. Entonces, la revictimización ocurre de esta forma porque no solamente fue el hecho delictivo, sino que también hubo una violencia, un entramado institucional que se encargó de tratar de generar estas barreras y esta impunidad. El caso llevó a que la Corte pues reconociera que México incurre en discriminación interseccional, o sea, esta situación en la que diversas cuestiones como el género, la etnia, la edad, la condición socioeconómica están convergiendo en una misma persona y que pues precisamente esto operó para que en cada etapa del proceso, desde la atención médica hasta la investigación, pues no pudiera generar un adecuado camino, un adecuado acceso a la justicia, tanto para Ernestina como para su familia y como para la comunidad. Y pensémoslo, ¿no? Estamos en marzo, en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y pues esto nos obliga también a reflexionar que el acceso a la justicia para las mujeres pues no es homogéneo. No todas tenemos las mismas condiciones estructurales que nos permitan que las instituciones respalden este acceso a la justicia, ¿no? Hay brechas todavía muy profundas que pues a través de la vulnerabilidad podrían ampliarse, como lo es no contar contra traductores o intérpretes en sede ministerial, en hospitales o en escuelas. Que cada vez más, aunque haya ya más servicios de salud, pues no sabemos si existen condiciones para que se les atienda en esta cuestión lingüística a las comunidades y pueblos indígenas de México. Las mujeres de adultas mayores también están sufriendo esta violencia institucional y es evidente porque no se les está creyendo cuando dicen soy víctima de violencia sexual, lo cual ya es una cuestión revictimizante y por eso es que la perspectiva de género es como la primer puerta o la, digamos, como el primer paso para que la actuación jurídica pues no nada más sea de una cuestión de método, sino una obligación convencional entender que la perspectiva de género está establecida en la Convención Americana, en los artículos 24 y 25, mencionan 1.1, 24 y 25, hablan de toda esta cuestión del acceso a la justicia, pero ya la Convención Belém do Pará ya tiene cuestiones específicas de cómo este acceso a la justicia tiene que ser con perspectiva de género. Entonces, no es nada más una cuestión discursiva, es una cuestión de acción que creo que es importante que reflexionemos justo en el marco de este próximo 8, bueno, que es este 8M que acaba de pasar. Y también algo que les quería comentar, ya yendo para ir en la, digamos, cerrando esto, es el falso positivo, ¿no? ¿El falso positivo fue un error técnico o fue más bien un mecanismo de impunidad? Primero, ¿qué es un falso positivo pericial? Bueno, estos ocurren cuando el dictamen arroja una conclusión incorrecta, atribuye una causa, descarta una hipótesis o establece un resultado que no corresponde con los hechos, ¿no? En el caso ya habíamos identificado, bueno, la Fiscalía Veracruzana, los primeros peritos dijeron, oye, identifico líquido, presencia de líquido seminal, sí hay abuso sexual, pero además también hay una serie de una mecánica traumática porque hay lesiones que pusieron en riesgo y establecieron ahí la causa de muerte, va ligada con todas estas lesiones. ¿Y qué sucede? Pues que lo que dijo la CNDH es, no, ellos hicieron un falso positivo porque eran inexpertos, les faltó pericia, no tenían los conocimientos suficientes.
Esto hizo que las consecuencias jurídicas pues llevaran a que la investigación ya no se hiciera con un enfoque de un delito, sino más bien con una responsabilidad atribuible a la víctima, lo cual revictimiza, porque decir fue una gastritis crónica no atendida es generar toda esta cuestión de trasladar, digamos, la responsabilidad de la mala atención a la víctima y no decir, ah, bueno, y ahí también pensar, bueno, hubo una gastritis crónica no atendida, pero ¿por qué no estás ofreciendo un servicio de salud adecuado? No, esto se quiso manejar a través de estas cuestiones técnicas como un mecanismo de impunidad cuando ya se habían identificado elementos de violencia sexual y violencia grave contra la señora Ernestina Asensio. Y todo esto pues desvió el curso de la justicia, se archivó el expediente y hasta apenas el 28, 26, 28 de febrero, pues la fiscalía vuelve a traer el caso para poder establecer correctamente estos elementos de el acceso a la justicia, conocer a los responsables, llevarlos ante los juicios y por lo mismo pues generar toda esta situación de reparación integral con una sentencia en la que se reconozca quiénes son los autores de estos hechos, cuál es el alcance de la responsabilidad que van a tener y las reparaciones internas que también se puedan generar a favor de Ernestina y de su familia. Por eso pensamos que un falso positivo puede ser un mecanismo de impunidad cuando existen sobre todo estas situaciones de estrategia, que hubo ahí cuestiones políticas implementadas o presentes en la decisión de generar estos, digamos, estas declaraciones por parte de las autoridades altas, tanto por el expresidente Felipe Calderón como por la ex titular del INMujeres y porque pues justamente se desplaza la responsabilidad de los autores de los hechos hacia una falla técnica. ¿Por qué? Porque pues esto en lugar de generar una discusión seria sobre lo que estaba pasando, pues en realidad empezó a trasladar el debate a un terreno de procedimientos, a un terreno metodológico, pero dejó de lado la identificación de quienes agredieron a la señora Ernestina. Y entonces más bien la negligencia no es por el manejo de los resultados periciales, sino porque no se explicó lo que ocurrió. Al decir que hubo impericia, al desconocer los primeros resultados, se encubrieron a las personas responsables y esto pues evidentemente impide el acceso a la justicia. ¿Qué es necesario entonces? Pues pensemos en estándares para la actuación del personal pericial. Esto es algo que se ha estado hablando desde siempre. México está atravesando una crisis de identificación forense, identificación humana, y mucho se ha planteado en el centro la independencia funcional, ¿no? Que el personal pericial no puede estar subordinado ni estructural ni fácticamente a quienes están investigando. Y hay algo muy curioso que le he escuchado decir a personas como Luis Tapia, que es abogado que ha trabajado temas de derechos humanos, que incluso él también lo refiere mucho, que en México los peritos mencionan que se hace al revés, ¿no? En lugar de que se lleve al lugar del hallazgo de un hecho y se empiecen a recabar, se levanten los indicios, se procesen y se determine que hay un hecho que puede tener la apariencia de delito y que hay posibles personas, es al revés. El Ministerio Público primero o el fiscal primero dice, ah, vengan los peritos y hagan todo, pero está ya generando como una línea de acción y esta independencia funcional pues no está existiendo. Y eso también pues puede ser determinante para la producción del falso positivo. Perspectiva interseccional es importante porque pues ya hay muchos protocolos periciales, ¿no? Pero no sabemos cuántos de estos protocolos están incorporando variables, no solamente de género, que es la más conocida a partir de toda esta cuestión de investigación con perspectiva de género del feminicidio, de violencias específicas como la desaparición, que tienen también cuestiones con niñez y esto, sino que más bien cómo se incorpora la etnicidad, la edad y otras variables a estos protocolos para que justamente se cumpla con esta perspectiva interseccional, ¿no? Un peritaje neutral o en apariencia neutral puede ser discriminatorio en sus efectos si no se consideran estas especificidades de las víctimas. La prohibición de un cierre prematuro de hipótesis porque, digamos, toda línea de investigación es plausible, es decir, podría haber pasado,
pero debe ser agotada antes de emitir conclusiones. Es decir, tus líneas de investigación están ahí para plantear si es posible, si es plausible, si sucede o no sucede. Y ya con la investigación científica, afirmar o descartar esa línea y entonces reforzar la línea que sí te lleve a determinar las responsabilidades y poder judicializar con elementos técnicos y científicos que soporten precisamente esa hipótesis que se tiene. Porque si no, no hay justificación metodológica y eso pues precisamente constituye una irregularidad que lleva a la denegación y a no poder acceder a la justicia. Cadena de custodia es importante, pero también la integridad documental. La trazabilidad de las evidencias, la coherencia entre hallazgos clínicos y dictamen son requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que la cadena de custodia mucha gente no comprende o no ve el alcance que puede llegar a tener una cadena de custodia. Una cadena de custodia es un elemento importante dentro de la integración de una carpeta de investigación de este tipo de hechos, porque además también nos permite identificar cómo va ese indicio, cómo se está analizando. ¿Para qué? Para poder determinar el principio de mismidad, que lo que se pudo identificar en un lugar de hallazgo es exactamente lo que corresponde al análisis y lo que se puede debatir en juicio, y que no ha presentado alguna alteración que no permita cotejarla adecuadamente o que no permita identificar a los responsables o que no tenga el valor probatorio adecuado. Y un último es, pues, precisamente esta formación continua con enfoque de derechos humanos, ¿no? Ya vimos que dentro de las medidas de reparación, justamente una de las que se emiten para no repetir los hechos, pues es este enfoque de derechos humanos, que la Corte siempre ordena que todo el personal ministerial, policías de investigación, fiscales, auxiliares, analistas, personal forense también reciban capacitación específica en violencia contra las mujeres, investigación de perspectiva de género, pero también en comunidades indígenas, en derechos de comunidades indígenas, de las personas que pertenecen a comunidades indígenas, en cuestiones de edad también es importante. La perspectiva de edad muchas veces no lo estamos viendo. Adultos mayores, personas adultas mayores, cuáles son sus derechos, cuáles pueden ser ahí también las diferencias de este enfoque que se puedan presentar al investigar un hecho. Y pues con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. En el código QR les dejo algunas fuentes que puedan consultar para este caso y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra Claudia. Ahora sí que le agradecemos tanto su experiencia. Para nosotros es una gran aportación, sobre todo sobre esta perspectiva, ¿no? Que cada vez se vuelva más sólida y sobre todo la profundidad y el compromiso de la justicia y los derechos humanos sean aplicados verdaderamente, ¿no? Sobre todo en ese aspecto. Pues muchas Sí. gracias, maestra Claudia. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy, esperando que más adelante, pues nuevamente tengamos alguna otra ponencia magistral de su parte, maestra. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, dejé también la última slide, tenía mis datos de contacto y pues que tengan bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Bye.